Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados de José Lombardi Indacochea, analista político. Don José, bienvenido. Muchas gracias, Rolando. Un gusto siempre conversar contigo en el marco de encuentro. Bien, don José, ¿al país debería de importarle la liberación de Alberto Fujimori? Le pregunto esto porque da la impresión de que la población está harta y cansada de todo el contexto político que vivimos como tal y prefiere ocuparse de sus asuntos personales, por así decirlo. Yo creo que lo que tú dices es cierto, o sea, la gente tiene otra agenda. Ya no está en la agenda de la gente, de los políticos probablemente sí, el tema de Fujimori, ¿no? Y el tema de la liberación de Fujimori, yo creo que hay que entenderlo más como un problema político y de las percusiones que pueda tener hacia adelante, ¿no? O sea, hoy en día lo podrían haber liberado el 25 de diciembre, como la vez pasada, digamos, ¿no? Ujú. Pero han aprovechado un momento que hay una gran conmoción política, ¿no? Creo yo, por todo lo que estamos viendo en el Ministerio Público, aniversario del golpe de Castillo, ¿no? Entonces, creo que hay un elemento político en esta medida, pero creo que se va a ver sus repercusiones más hacia adelante, ¿no? Y en todo caso, ¿cuál sería el costo político de que el gobierno de Dina Boluarte haya decidido obedecer al Tribunal Constitucional y liberar a Fujimori? Yo te podría decir que ninguno, ¿no? Porque obviamente el Tribunal Constitucional ha dado esta liberación. Dina obviamente la tenía como presidenta que resolver, pero no va a pasar nada. O sea, ¿qué puede pasar? Una protesta en la calle en momentos de cerca de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo. Yo no vería una respuesta inmediata a eso. Por eso digo, yo creo que las consecuencias las vamos a ver hacia adelante, ¿no? Lo que sí me parece que hay que ver es que esta liberación de Fujimori lo que le da es una bandera antifujimorista que, desde mi punto de vista, se suma a la protesta contra Dina, ¿no? Eso va a terminar siendo un solo paquete. Yo tengo la evaluación que las protestas contra Dina bajaron, ¿no? O sea, no han vuelto a tener la dimensión que tuvieron en enero del año pasado y no han logrado tener ese nivel de convocatoria. Pero un elemento como la liberación de Fujimori puede ser un paquete, yo creo, muy activante de una protesta popular, ¿no? Ahora, si bien de alguna forma Dina Boluarte le debe su estabilidad o sostenibilidad de gobierno al Congreso, porque es el Congreso el que podía o no vacarla, ¿no? Eventualmente, tal vez sea el propio Congreso el que en este contexto le dé esa sostenibilidad, porque el hecho de cumplir la sentencia, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para liberar a Fujimori, de alguna forma la acerca a Dina Boluarte a Fuerza Popular, pues, ¿no? Que es el movimiento, el partido político detrás del fujimorismo. Pero yo creo que esa alianza ya está dada. O sea, en el sentido de que esa alianza del fujimorismo, del propio grupo de Fuerza Castillo, Popular. Uh ¿no? -huh. De la gente de izquierda y otros grupos pequeños, yo creo que ya está dada. Y creo que tienen con claridad no solamente sobrevivir hacia el 2016, sino 26. 26, perdón, sino al mismo tiempo también tienen la intención de modificar cosas en el Estado y probablemente en los procesos electorales. O sea, esa alianza para mí como que ya está dada. Este elemento de la liberación de Fujimori a esa alianza no le quita ni le suma. Me dejo entender, porque la agenda es otra de esa alianza, me parece a mí. Y estamos viendo de que esa agenda era descabezar este, ¿cómo se llama? Lo de justicia, la, La Junta Nacional la de Junta Justicia. Nacional de Justicia, y también está pendiente modificar el poder electoral, ¿no es cierto? Entonces, la agenda ya está dada para ellos, ¿no? Lo de Fujimori, yo creo que lo que hace es generar una cortina de humo, ¿no? A esa agenda y generar una cortina de humo también a la propia exfiscal de la nación, ¿no? Es decir, mientras el público o la opinión pública se concentra
entre si fue adecuado o no liberar a Fujimori, la otra agenda política, ¿no? La que usted menciona, es la que se va a seguir llevando adelante. Para mí, sin duda. O sea, ya estaba dada desde antes, ¿no es cierto? Y si no fuera por desde el punto de vista de este revés que significa la fiscal Benavides, yo creo que la agenda sigue andando, ¿no? Y la agenda es clarísima, ¿no? O sea, quedarnos, copar el Estado y modificar las reglas electorales para que garantice la sobrevivencia de estas fuerzas, ¿no? Principalmente, ¿no? Claro, y ahí justamente, don José, lo que llama la atención más que crisis, convulsión o descalabro político, por así llamarlo, pero no solo se circunscribe pues a las fuerzas políticas, sino a todo el aparato institucional del Estado, ¿no? Un Congreso venido a menos en cuanto a la aprobación y aceptación popular. Dina Boluarte en su primer año de gestión no supera ni el 11% de aprobación, ¿no? Tenemos la fiscal de la Nación suspendida por 6 meses por presuntamente dirigir una organización criminal, ¿no? El Tribunal Constitucional, con esta decisión controversial, por así decirlo, también se suma, y hay pues todo un contexto que ayuda a cuestionar la institucionalidad del país, ¿no? Y como usted decía, además hay una agenda política por copar estas instituciones. Entonces, ¿hacia dónde vamos como país? ¿Hacia dónde vamos como Estado? Porque probablemente lo que esté en crisis es la institucionalidad que está en la Constitución del 93. Creo que eso es lo que está en crisis, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha hecho agua, porque esa Constitución no nos permite, ha quedado clarísimo, no nos permite que cuando tú tienes un parlamento como el actual, hace y deshace de la Constitución como le da la gana y debilita las propias instituciones, porque buena parte de las instituciones constitucionales son elegidas del juego político del Congreso. Ahí no entran otros mecanismos de elección, que sí probablemente podría hacer más estable. Entonces, lo que tenemos que entender, esto que estamos viendo en el Congreso, lo que estamos viendo en la Fiscalía, ¿no? Y que en algún momento también vimos también en el Poder Judicial con los cuellos blancos y todo eso, yo creo que lo que hay que entender es probablemente ya esta Constitución y el modelo que nos propuso esta Constitución efectivamente ha entrado en crisis desde mi punto de vista, porque tenía una parte presidencialista donde el presidente termina siendo el árbitro final y además débil en términos del Congreso. Al final ha terminado dándole todo el poder al Congreso, ¿no es cierto? Como dicen algunos analistas, estamos en una dictadura parlamentaria, así es. ¿no es cierto? Entonces, a eso nos ha llevado, creo yo, la Constitución del 93, ¿no? Claro, y lo otro es, don José, claro, hay un descrédito de la clase política, hay una fragilidad de la institucionalidad, ¿no? Hay digamos, tal vez una manipulación también de parte de estos grupos políticos que están en el Congreso, como usted ha dicho, que ya están viendo el escenario cercano, ¿no? Es decir, cómo nos acomodamos o cómo vamos arreglando la cancha, ¿no? Para que el escenario político, o mejor dicho, ¿no? El escenario electoral que se venga nos beneficie, nos favorezca, ¿no? Pero si hablamos, digamos, de figuras políticas, ¿no? Incluso hasta el retomar la eventual vacancia de Dina Boluarte podría llevarnos a un escenario de Keiko versus Antauro en este momento, porque no vemos otras figuras políticas que puedan sumarse a ese escenario político y presentarse como candidaturas presidenciales. Bueno, no sería la primera vez que tengamos que elegir una cosa tan complicada, ¿no? Tan polarizada, pero no creyera yo que esos puedan ser los términos reales, ¿no? O sea, yo creo que lo de Keiko dependerá, por eso decía, la liberación de Fujimori va a marcar hacia adelante, ¿no? ¿Quién va a dirigir las fuerzas políticas del Fujimorismo de aquí en adelante? ¿El papá Fujimori o Keiko? ¿No es cierto? Ya casi han formado 2 generaciones, ¿no? Y 2 generaciones, desde mi punto de vista, con diferencias. Pero con la salud quebrantada de Alberto Fujimori, ¿usted cree que le dé el tiempo y el espacio para recuperar ese protagonismo político? No de él, pero él se va a convertir en la figura ideológica del Fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza
no le va a permitir, desde mi punto de vista, a Keiko, jugar y tener muchas posibilidades de maniobra, porque ahora sí tendría que asumir el activo y el pasivo del gobierno de su papá. Algunos analistas decían y han dicho, ¿no? Un poco que Keiko contra cualquier persona pierde y aún así hacia adelante. En este actual contexto, ¿se podría replantear esa definición, esa conclusión, ese análisis? Es decir, Keiko podría tener mayores posibilidades de ser eventualmente elegida como presidenta con su padre libre o podría ser un obstáculo para ella. Yo creo que es muy pronto, porque depende del papel que asuma Fujimori, no activo en términos políticos, probablemente. Ahora, 85 años ha habido hasta líderes todavía que han llegado hasta los 85 años y han sido activos, ¿no es cierto? Claro, por eso digo, eso va a definir mucho quién es el ideólogo, quién es el del programa del partido, en este caso de Fuerza Popular, ¿no? Yo creo que a esa disputa que vimos en algún momento de Keiko con su hermano Okay. y que terminó liquidándolo, creo que en algún momento también podría darse con el padre fuera, ¿no? Hay que ver ahora y cómo se resuelve, ¿no? Ahora, lo de Antauro, yo no sé si Antauro logre canalizar todo el descontento que hay, ¿no? Porque Antauro tiene un discurso muy radical y yo creo que la población en general ya estamos curados medio de los discursos radicales. El que quiera ponerse radical va a tener que asumir Castillo, ¿no es cierto? Porque Castillo Ujú. representó esa radicalidad frente al fujimorismo, ¿no? Y lamentablemente, como ha terminado, tanto en su versión Castillo como en su versión de continuidad en lo que pudiera haber con Dina, yo creo que la gente va a pensar dos veces, ¿no? Claro, pero siempre hay espacio para una posición radical y extremista, más aún en un escenario como el nuestro, donde el descrédito político pues contribuye a ello. Siempre hay una posibilidad de un outsider, que puede ser de derecha o de izquierda. Recuerda que en Lima salió Aliaga, ¿no es cierto? En una situación de polarización salió una persona representante de una derecha conservadora, ¿no? Y que ahora la está viendo Cuadras en la conducción de Lima, ¿no? O lo que nos ha pasado, o lo que le ha pasado a la Argentina, ¿no? Entonces, las posibilidades de populismos también de derecha también están posibles en el juego. Entonces, yo no creo que la polarización sea la radicalidad con Antauro y la status quo, podríamos decir, con Keiko. Yo creo que la cosa puede ser mucho más variada, ¿no? Claro, usted decía, el efecto de la liberación de Fujimori se va a ver más hacia adelante, ¿no? Pero ¿usted cree que se llegue a polarizar el país otra vez? Que, digamos, se enciende esa chispa en contra de, más allá tal vez en contra de Fujimori, en contra de cómo se han dado las cosas para liberar a Fujimori. No, yo creo que, no creo que por ahí. Yo creo que el país ya está polarizado y lo han polarizado absurdamente, ¿no? Esta lógica de caviar y liberales y conservadores para mí es una polarización incorrecta, ¿no es cierto? Porque ya no se discute nada en el país, ¿no? Simplemente se buscan rótulos, ¿no? Y en función de rótulos se desconoce. Entonces ya no es posible una mayor discusión, siento yo, en el caso del país, por una falsa forma de resolver estas contradicciones, ¿no? Ahora, en medio de todo esto, don José, cuando yo le preguntaba cuál es el costo político de la liberación de Fujimori, también me preocupaba un poco el contexto institucional, cómo quedamos como Estado, ¿no? Porque si bien hay que cumplir las normas, hay que cumplir las resoluciones de las instituciones, como en este caso el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, también existía pues un marco jurídico internacional que impedía que el Estado peruano cumpla con la liberación de Fujimori. Y de hecho hay economistas incluso que dicen que esto va a ser negativo para el país porque ven pues un Estado frágil que no cumple sus compromisos, que no cumple los tratados internacionales que firma. Y hay una repercusión económica detrás de esto porque hay inversionistas que no van a querer venir a invertir al país en este contexto pues, de descrédito, ¿no? Eso por un lado. Y por otro es el tema institucional. Un ministerio público venido a menos con este escándalo político. El Congreso
enlodado con lo suyo. Y Dina, en medio de toda esta crisis, sobrevive, ¿no? Pero no sabemos si le dé el tiempo o esta crisis le dé el aire necesario para llegar al 2026. ¿Qué más puede ocurrir? ¿O qué más debería de ocurrir en todo caso para que cambien las cosas y sentemos pues un punto de quiebre y a partir de ese punto de quiebre hacia adelante se ordenen las cosas y se mejore el ambiente político? Mira, dentro de lo que tú estás diciendo, yo no creo que las inversiones se retraigan por si un gobierno cumple o no las sentencias el- la de la Junta Internacional. No creo, ¿no? Creo que más se retraen por lo segundo, por la estabilidad de las instituciones y por este juego absurdo en el cual estamos Congreso, Parlamento y Poder Judicial o Fiscalía, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que por ahí eso es lo que te hace que un país sea. Recuerda que cuando se evalúa la competitividad del Perú, ¿cuál es el problema principal de la competitividad en el Perú? En institucional. La institucional. Y hoy día estamos sin instituciones sólidas, creíbles y con continuidad que tú puedas prever hacia dónde vas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es el riesgo país más grande, ¿no? Lo del Tribunal Constitucional, perdón, lo de la Junta Internacional creo que pesa menos, ¿no? Pesa menos en la decisión. Creo que pesa más lo otro. Y en lo otro, creo que el entrampe es más grande, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo salimos de eso, pues, no? ¿Cómo salimos de eso? Y si todo ese paquete se resuelve con adelanto de elecciones. Eso es una de las cosas que yo todavía no tengo con claridad si todo ese paquete se va a resolver con un adelanto de elecciones con estas características, ¿no? Al final, siempre te he dicho, yo creo que un adelanto de elecciones airea un poco la política, pero en este caso ya no sé cuánto más la podría, cuánto viento fresco podría entrar a la política, diríamos, con un adelanto de elecciones, ¿no? Ahora, pero ¿cómo hacer para recuperar la institucionalidad, don José? ¿Quién debería asumir ese liderazgo? Porque de verdad, las personas que representan, que dirigen las instituciones, no tienen pues tal vez incluso hasta la catadura ética y moral para estar al frente de estas instituciones. Entonces, en medio de eso, ¿cómo pedirles pues que ellas se conviertan pues en estos defensores del sistema democrático, ¿no? Del orden constitucional y todo ello? Ahora, veamos por qué estamos en esto, ¿no? Para ver, yo creo que estamos en esto principalmente por el Congreso, ¿no es cierto? Porque al final lo de INA puede ser una sucesión constitucional y la podemos entender así, pero todo este descalabro de tratar de copar el Estado y de tratar de hacer interpretaciones auténticas de la Constitución, ¿quién lo hace? ¿Quién nos ha metido en esto ya? El Congreso, ¿no es cierto? Entonces, si algo hay que apuntar, yo diría, hay que cambiar el Congreso, ¿no? Ahora, alguien me puede decir, sí, pero también la presidencia. Sí, pero yo creo que lo que tenemos que garantizar es que haya un mejor Congreso, ¿no? Porque ese nos ha metido en una situación en la cual estamos, ¿no? Pero definitivamente este Congreso no se va a ir. O sea, se va a quedar hasta el 2026. Al menos ese es el objetivo que tienen ellos. Hasta entonces, ¿qué hacer? ¿Qué más puede ocurrir? Bueno, al final nos queda la calle, pero no sé cuánta fuerza pueda acumular la calle. Yo tengo la impresión que la acumulación de la calle va a ser un proceso mucho más largo. Pero va a necesitarse de Yo creo que líderes, de partidos políticos o de otras instituciones que al menos pues salgan un poco a defender justamente la institucionalidad, ¿no? En otros momentos, por ejemplo, ¿no? Las asociaciones de municipalidades, incluso de gobiernos regionales, de alguna forma podrían apuntalar o no hasta la sostenibilidad del gobierno. Pero tal vez en este momento ni eso. Bueno, la calle se bajó 2 presidentes, ¿no es cierto? ¿No? Y nombró y obligó al Congreso a dar. Yo siento que la calle está ausente en todo esto, ¿no? ¿Por qué cree? Porque yo creo que no estamos enrumbando bien el tema de la calle, ¿no? Recuerda, hace un año, y a raíz de una evaluación que estoy haciendo, hace un año tenías Dina Asesina, que vuelva a Castillo, o sea, tenías una serie de demandas. ¿A dónde estabas apuntando realmente?
¿no es cierto? Ya, ha pasado un año. Hoy día, ¿qué vamos a apuntar? De nuevo a la liberación de Pedro Castillo. de Castillo, ¿no? De Pedro Castillo, el problema de que regrese a prisión Fujimori, ¿no? Que renuncie Dina. Entonces la calle no logra articular un discurso, ¿no? Y encima a eso le pones las 500 demandas que la población siempre tiene, ¿no? Entonces ahí yo veo que tienes una oposición política inexistente, pero tienes también una calle con banderas Muy diversas. muy diversas y muy poco probables de concretarse, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué le puedes pedir al Congreso? Que se vaya. Ok, dime cómo, pues. ¿No es cierto? ¿Qué le puedes pedir a Dina? Que renuncie. Ok, ¿cuál es el proceso siguiente? ¿Y por cuánto tiempo, cuánto sería la convocatoria a las nuevas elecciones? O sea, yo creo que hay otros temas que no los vemos, por lo que tú dices, porque la calle es fuertemente emocional, protestataria, contestataria, pero probablemente falta algunos líderes que construyan una propuesta y una alternativa, ¿no? Y el factor joven, ¿qué tanto pesa en este escenario, don José? Le digo porque, digamos, hacia cuando salió Merino, fue un poco pues los jóvenes los que salieron a protestar y de alguna forma apuntalaron para que Merino no dure más allá de 2 semanas en el poder, ¿no? Pero la población joven, digamos estadísticamente hablando, 3 de cada 10 electores tienen menos de 30 años. Y como tienen menos de 30 años, lamentablemente tampoco tienen la memoria histórica suficiente para saber quién fue Fujimori, qué tan bueno o malo fue su gobierno y todo lo que decantó después. Entonces, ¿cómo hacerle entender a ese elector joven también que es importante, ¿no? Que entienda la realidad que estamos viviendo y que vea el costo que podríamos afrontar de mantenerse las cosas como están y si se agudizasen más? Probablemente, bueno, yo sí tengo mucha esperanza, te lo he dicho siempre, en que las posibilidades de renovación de este país estén en la gente joven. No porque tengo un discurso de González Prada, ¿no? Sino porque efectivamente creo que la gente joven no conoció el Fujimorismo, no tiene esos vicios de la política que nos ha dejado Fujimori y puede tener una esperanza de hacer una forma diferente de la política. Aunque yo creo que el detonante de la juventud no está tanto en el tema político, el detonante va a estar en cuanto este gobierno o el que venga o reactiven el proceso económico. Hoy la demanda principal de la juventud es la posibilidad de empleo, ¿no es cierto? Y eso, y no estoy hablando solo de la gente que puede ser obrera o empleada, sino también profesionales, Así es. ¿no? Porque obviamente si tienes una economía que está recesada y que no crece, ¿quién te va a absorber? Por más que hayas capacitado. Eso va a ser un detonante, yo creo, muy fuerte. Y lamentablemente ni el Congreso ni el Ejecutivo lo están viendo, ¿no? Pero ahí nos estamos generando una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que cuál es la propuesta de este gobierno y cuáles son las leyes que le facilita el Congreso para salir de esta situación de recesión. Todos se llenan la boca de decir promoviendo, hay que promover la inversión, hay que promover la inversión. Correcto, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿No? De incentivo. Más bonos, más incentivos a quienes invierten. O sea, así no se reactiva una economía, ¿no? Eso sigue siendo política de emergencia para salir del paso, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso en algún momento la gente joven va a entrar a este debate, ¿no? No por lo político, creo que va a entrar por lo que es económico y desarrollo. El contexto político de alguna forma tiene sus responsables y los responsables usted los ha mencionado de manera reiterada, no tanto el Ejecutivo, tenemos a Dina Boluarte, como el Congreso, el Parlamento y la mesa directiva que lo dirige en este momento. Pero ¿usted cree que haya en ellos esta intención de cambio, de mejorar las cosas, de entender, tal vez no el reclamo de la calle, pero sí prever, ¿no? Hacia dónde podríamos llegar de mantenerse las cosas como van? Ninguna, porque eso que tú dirías implicaría un desprendimiento, ¿no? Que yo creo que la gente del Congreso no la tiene. Entonces, ahí alguien va a tener que tirarles la puerta encima, ¿no? La calle. La calle,
o la calle, creo yo, porque también podría hacerlo el Ejecutivo, pero el Ejecutivo es parte pues de este establishment, ¿no? Claro, y además depende su sostenibilidad del Congreso, así Exacto, que no lo va a hacer, no se va a exacto, enfrentar. exacto. Yo creo que es la calle. O sea, no es el único factor que podría cambiar los términos en los cuales hoy día se están desarrollando la política en el Perú. Ahora, no me preguntes qué pase más adelante, ¿no? Porque en realidad nadie lo podría prever, pero yo creo que es el elemento que no está presente en esta crisis política, económica, social que estamos viviendo, ¿no? Hasta de la justicia, ¿no? Claro, pero digamos los antecedentes a raíz de las protestas de diciembre y enero pasado, también como que desaniman a la población a sumarse a las protestas por los muertos, ¿no? Porque por la reacción violenta de parte del Estado para, digamos, mitigar, minimizar la protesta, ¿no? Fíjese, más de 50, casi 50 muertos 50 en el muertos. país, ¿no? Y hasta ahora no tenemos responsables, ¿no? Lo último que hizo fue la fiscal saliente, la fiscal suspendida, fue denunciarla constitucionalmente a Dina Boluarte justamente para ver si era responsable de estos muertos, pero ahí ha quedado el tema. Pero, Y es un factor de desestabilidad. O claro, sea, la no respuesta a lo que ha pasado en las protestas del año pasado y en enero de este año es un factor de desestabilización del actual gobierno, ¿no? claro. Y por lo otro es la criminalización también de la protesta, ¿no? Alberto Tarola, el premier, 2, 3 días atrás dijo que ahora las sanciones van a ser van a ser no solo más fuertes, sino efectivas. 15 años para aquellas personas que bloqueen vías, aeropuertos y todo lo demás como una forma de ahuyentar y evitar también pues que las protestas se recrudezcan a un año del fallido golpe de Pedro Castillo y a un año del gobierno de Dina Boluarte. Entonces, eso de alguna vez también pues opaca, minimiza y quita espacio, quita piso a la ciudadanía. Sí, pero yo no creo que haya que llegar a ese nivel de protesta, ¿no? Cuando se ha bajado a algunos presidentes con las protestas que hubieron anteriormente, no hubo tomas de aeropuertos, ¿no? Simplemente fue la calle, ¿no? La calle, probablemente haciendo historia en la avenida Bancay, Parque Universitario, ¿no? Básicamente. Pero usted cree que Dina Boluarte dé mérito a esta protesta porque ella siempre ha minimizado la protesta. Pero eso no necesita autorización, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, una protesta, por eso decía, equivocaron ¿no? Que lleva a acciones vandálicas, efectivamente no es el camino, ¿no? El camino es la acción política, ¿no? Y la acción política es la protesta, y es también la protesta, yo creo, pacífica y de masas, ¿no? Cuando defendimos a los miembros del Tribunal Constitucional hace años, cuando se hizo la, la caída de, cuando hubo la protesta frente al Congreso, ¿no? Que se cambió el presidente de los 8 días. Uh -huh. Fue calle, no fue vandalismo. Entonces, creo que ese es el camino que hay que empezar a trabajar, ¿no? Claro, no quiero preguntarle qué va a ocurrir hacia adelante, pero en todo caso, ¿qué debería tener en claro el ciudadano de a pie? ¿Qué está en juego en este momento en el país, don José? Yo creo que lo que está en juego en el país es la sostenibilidad del país, ¿no? Hemos visto que estamos con instituciones muy débiles. Probablemente el próximo año sea un año muy duro en términos económicos, ¿no? Por el fenómeno del niño, probablemente agrave todo el tema de la agricultura, de los alimentos principalmente, ¿no? Entonces, si estamos en un año tan complicado, yo creo que tienen que modificarse algunas acciones para, como diría una frase, para sobrevivir mañana, ¿no? Políticamente hablando. Y también económicamente hablando, ¿no? Claro, porque Entonces, si no será justamente la necesidad la que obligue a la población a reclamar y a sin traerse duda, abajo las instituciones. sin duda. Entonces, yo creo que no tenemos un año 2024 en lo cual uno podría augurar tranquilo, ¿no? Yo creo que va a haber mucha convulsión, ¿no? Mucha convulsión. Y entonces ahí tenemos que ver
efectivamente la salida, que es política, y creo que es el tema de lo que estamos conversando de reactivación económica, ¿no? El proceso de reconstitución de las instituciones, no, no quiero decir que hay una nueva constitución, pero probablemente pase porque tengamos que hacer un reajuste, si no a esta, crear una nueva, ¿no? Porque sí me queda clarísimo de que todo lo que estamos viviendo es ya dio pues esa constitución lo que tenía que dar. Reactivó la economía, no generó equidad y encima generó instituciones muy débiles que podían terminar siendo sometidas al Congreso. A eso nos ha llevado la Constitución del 93, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que corregir hacia adelante, ¿no? Bien, don José, muchas gracias por acompañarnos y dejarnos sus reflexiones y un poco también las tareas que debería asumir la clase política y los gobernantes para sostener al país y al Estado como tal. Ok, muchas gracias, Ronaldo. Bien, con nosotros estuvo José Lombardi Indacochea, analista político. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p.